Bueno, nosotros vamos a ver un tema muy importante en odontología que son los adhesivos, ¿sí? Para nosotros poder entender adhesivos de manera sencilla, obviamente hablando desde una generalidad, hay que tener claros ciertos conceptos, más que nada histológicos, sobre el tejido en el cual nosotros vamos a trabajar. Por eso vamos a hablar en este caso esmalte y dentina. Lo que hay que saber del esmalte más que nada, o lo que hay que diferenciarlo, es que tiene un alto contenido de material inorgánico, como ahí dice 95%. Material orgánico viene a ser material mineral, ¿sí? Y un 5% de material orgánico que viene a representar agua, fibras y otras proteínas. Para poder entender el tema de adhesivos, podemos decir entonces que el esmalte casi en su totalidad está conformado por material inorgánico, es decir, material mineralizado. Es decir, no hay fibras colágenas. En la realidad hay, pero son muy pocas. Pero como estamos hablando de adhesivos y queremos entenderlo, vamos a decir que no hay fibras colágenas. Es decir, que casi en su totalidad va a ser material inorgánico, es decir, mineral. En cambio, en la dentina, depende de la bibliografía. Unos dicen 50, otros dicen 75. Yo puse un aproximado. Por eso puse un 70% va a ser de material mineral o inorgánico. Y esta parte es importante. Y el otro porcentaje que va a representar el 30% va a ser de material orgánico. Este material orgánico no solamente son fibras, sino también es agua, vienen a ser otro tipo de proteínas, algunos componentes. Pero por un tema de entender adhesivos, vamos a decir que este material orgánico está representado más que nada por fibras colágenas de tipo 1. Por eso puse acá fibras colágenas de tipo 1 principalmente. Entonces vamos a hablar un poco del esmalte para entender ciertos conceptos. A la izquierda vemos una foto del esmalte, si mal no estoy es una microscopía electrónica. A la izquierda vemos un esmalte el cual no ha sido grabado. ¿Qué significa grabado? Significa la utilización de ácidos para poder crear irregularidades, es decir, desmineralizar este material que como dijimos es mineral. En el caso del esmalte, a la izquierda tenemos un esmalte antes de ser grabado y a la derecha, como vemos, es un esmalte totalmente distinto, es decir, con un montón de irregularidades, obviamente microscópicas. ¿Por qué? Porque utilizamos un ácido fuerte, que es el ácido fosfórico, lo cual va a producir esto, ¿sí? Entonces el concepto claro de esto es decir, que en el esmalte hacer un material tan mineral podemos nosotros usar sin ningún problema ácidos fuertes, ¿ok? Como por ejemplo un ácido fosfórico. En cambio, en la dentina no podemos utilizar ácidos fuertes. No podemos utilizar ácidos fuertes, ni ácido fosfórico, ni ningún otro sustituto de un ácido fuerte. ¿Por qué? Porque como dijimos al inicio, que hay que entender el concepto de que la dentina tiene un alto componente orgánico, más que nada fibras colágenas de tipo 1. Y como vemos en esta foto, las fibras colágenas representarían esos como pelitos, se puede decir, y esas bolitas de color celeste representarían el adhesivo. Específicamente, ¿qué parte del adhesivo? El primer, ¿sí? Que este primer o hidrófilo va a entrar en contacto con estas fibras colágenas expuestas después de haber sido desmineralizadas por ácidos débiles, no fuertes, sino débiles. Y como dijimos, necesitamos dejar expuestas estas fibras colágenas para que el primer entre en contacto con ellas y formen la capa híbrida. Y encima de esto, que es el punto A, vendría a ser lo que dice resina, que también es una parte del adhesivo que es conocida también como hidrófugo, ¿sí? A lo que voy es indispensable estas fibras colágenas para producir una correcta adhesión en la dentina. Es indispensable. Y en el caso que nosotros usemos un grabado total, es decir, grabar con ácido fosfórico, es decir, un ácido fuerte, tanto la dentina como el esmalte, si grabamos la dentina con este ácido fuerte, vas a eliminar todas estas fibras colágenas y el primer, que es una parte del adhesivo, no va a tener con qué fibras colágenas unirse. Por ende, la adhesión va a ser defectuosa. A largo tiempo va a ser defectuosa, ¿ok? Por no decir en el mismo momento. Entonces hay que tener claro estos conceptos, que en el esmalte podemos utilizar ácidos fuertes, ¿por qué? Porque hay muy poco contenido de material orgánico. En cambio, en la dentina no podemos utilizar ácidos fuertes, ¿por qué? Porque hay fibras colágenas que nosotros necesitamos para que se produzca una correcta adhesión. Y como dijimos, por ende vamos a utilizar ácidos débiles. ¿Y estos ácidos débiles dónde van a estar? Estos ácidos débiles que van a acondicionar la dentina, es decir, desmineralizando esta dentina, dejando expuestas estas fibras colágenas sin dañarlas, estos ácidos débiles van a encontrarse en los adhesivos de autograbado, ¿ok? Entonces, nosotros, ¿qué sistema adhesivo vamos a elegir?
Vamos a elegir entonces un grabado selectivo del esmalte con ácido fosfórico, por lo que ya sabemos, porque el esmalte tiene alto contenido mineral, más sistemas adhesivos de autograbado. ¿Por qué? Porque estos sistemas adhesivos de autograbado ya vienen en sí con ácidos débiles, los cuales vamos a poder acondicionar esta dentina dejando las fibras colágenas expuestas, y así la siguiente parte del adhesivo, que va a ser el primer, y la siguiente encima de esa, que va a ser la resina o hidrófugo, van a poder unirse a dichas fibras colágenas para poder cumplir su función adhesiva en sí, es decir, adherir el compo o composite al remanente dentario, ¿ok? Entonces, con esos conceptos claros, entender adhesivos es muy sencillo en la siguiente tablita. Bueno, como vemos en la tabla y teniendo los conceptos claros de lo que vimos, vamos a entenderlo mucho más fácil, ¿sí? Entonces, vamos a dividirlos en tanto grabado total, que como dijimos, grabado total es grabar con ácidos fuertes el esmalte y la dentina, lo cual nosotros evitamos por completo. Y de ahí tenemos los de autograbado, que significan que estos adhesivos van a tener sus propios ácidos débiles, los cuales van a acondicionar la dentina, ¿sí? Entonces, en los de grabado total vamos a tener dos tipos distintos, que se los divide por generaciones. El primero es de cuarta generación y el segundo es de quinta generación. El primero tenemos ahí una jeringa que representa el ácido fosfórico. De ahí tenemos el imprimidor que representa el hidrófilo. Y de ahí tenemos el adhesivo o también llamado hidrófugo. Este vendría a ser un multifrasco. De ahí tenemos de quinta generación de una sola botella que sigue siendo de grabado total, por ende viene a utilizarse el ácido fosfórico de manera total, tanto en esmalte y dentina, que como dijimos está negado, y el adhesivo que va a tener tanto, o sea, y el un frasquito que queda que va a tener tanto imprimidor hidrofílico o primer hidrofílico y resina adhesiva o conocido como hidrófugo. Es decir, en este frasquito están ambas. En este caso evitamos estas dos generaciones por lo que ya dijimos y por lo que ya sabemos. No voy a repetirlo porque, bueno, ya sabemos. Y ahí tenemos los de autograbado. Acá no está puesta la jeringa, pero la jeringa no la ponen porque se supone que los ácidos ya vienen en cualquiera de estos dos frasquitos, ¿sí? Ya les voy a decir exactamente en cuál. Pero, entonces, para hacer un recorderis, sabemos que el ácido fosfórico en los de autograbado vamos a utilizar un ácido fosfórico no de manera total, sino selectivo, solamente en el esmalte. Y en esta dentina, que también tenemos que acondicionarla con ácidos, pero no fuertes, sino débiles, sabemos que, como dijimos, que estos ácidos débiles van a estar ubicados en los adhesivos. En el de sexta generación vamos a tener el primer ácido, o también conocido como imprimidor hidrofílico, y en este primer va a estar tanto el ácido como el primer, por eso se llama primer ácido, ¿ok? Son ácidos débiles, hay que tener en cuenta eso. Y en el segundo frasco solamente va a estar el adhesivo, o también llamado hidrófugo o bond, ¿ok? Y en el último, es decir, en el de séptima generación, vamos a hacer igual un grabado selectivo en esmalte, solo en esmalte con ácidos fuertes, y el acondicionador de la dentina, que debe ser con ácidos débiles, va a estar todo en un solo frasco, ¿sí? ¿Ok? En este solo frasco vamos a tener ácidos débiles, el primer o hidrofílico, y también vamos a tener en este mismo frasco el hidrófugo, o también llamado resina. ¿Qué es lo bueno de esto? ¿Qué nos permite esto? Nos permite ahorrar pasos y por ende ahorrar tiempo y por ende ahorrar también futuros errores entre paso y paso. ¿Ok? Así que, hablando en una generalidad, lo ideal sería nosotros utilizar un grabado selectivo de esmalte con ácido fosfórico y un sistema adhesivo de autograbado. ¿Cuál? Preferible uno de séptima generación. ¿Sí? Y así que eso. De ahí en cada uno tiene sus diferentes componentes y bueno, todo eso ya sería un tema más bioquímico. Pero eso sería la generalidad. Hay que entender esos conceptos que son, como se dieron cuenta, muy simples, y a partir de esos conceptos simples, este cuadrito de acá es muy fácil entenderlo. ¿Ok? A partir de esos conceptos simples nosotros sabemos que tanto el de cuarta como de quinta generación vamos a evitarlos lo más que podamos. ¿Por qué? Porque sí o sí necesitamos un ácido fosfórico para poder, o sea, un ácido fuerte para poder tratar tanto ese esmalte como dentina. Ya que estos frasquitos de adhesivo no vienen con ácidos débiles, pero nosotros sí sabemos que tanto el de sexta como el de séptima generación, llamados también de autograbado,
vienen con ácidos. Tanto el de sexta, en el primer frasquito, viene el ácido junto al primer. Y en el de séptima, en un solo frasco viene todo. Es decir, ácido, primer y adhesivo. Así que eso, bueno, espero que les haya gustado, les haya servido. Y bueno, que hayan entendido más que nada. Eso sería todo y bueno, cualquier duda, cualquier cosa, más que nada, cualquier error que haya cometido, coméntenlo, porque la idea es que nos ayudemos entre todos y bueno, entendamos estos temas que al inicio es complicado, pero cuando le agarramos la vuelta es más sencillo todo. Así que bueno, espero les sirva y bueno, buena mañana, tarde o noche.